¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a iniciar otro tutorial. Igual vamos a desarrollar una gráfica de Pareto, pero esta vez lo vamos a realizar utilizando Python. Los datos que vamos a utilizar van a ser los mismos datos que utilizamos en los tutoriales anteriores, donde desarrollamos el diagrama de Pareto utilizando JMP y Minitab. Vamos primero que nada a importar las librerías necesarias. Las librerías que necesitamos son Pandas y Matplotlib. Aquí importamos Pandas. Importamos Matplotlib y también vamos a importar otra librería para generar el formato de porcentajes. Más adelante van a ver qué significa esto. Va a ser vamos a importar %formatter. Muy bien, ya tenemos las librerías importadas. Ahora vamos a importar lo que son los datos. ¿Sí? Para esto vamos a meter los datos en una variable que se llama ads, que va a ser igual a pd. Esto lo vamos a hacer para leer archivos de Excel. Y el archivo viene siendo ads versus sales.xlsx. Y queremos importar la hoja de Excel que va a ser la hoja 2. Hoja 2. Y listo. Vamos a explorar eh, los datos y aquí los tenemos. Tenemos la columna de defectos. Aquí se muestra en un listado los códigos de defectos. Entonces, esta es una manera de cómo nosotros podemos estar capturando los defectos conforme van saliendo. La otra manera es donde nosotros enumeramos los defectos y enseguida tenemos las frecuencias, los conteos de los defectos. Vamos a hacer ambos. El primero que vamos a hacer viene siendo el Pareto de defectos, pero vamos a escribir una función, ¿sí? Y esta función vamos a poder nosotros aplicarla en cualquier set de datos. Así no tenemos que reescribir lo que viene siendo el código. Simplemente jalamos esa pieza de código, ese segmento de código, mediante una función para poderlo utilizar en cualquier tipo de datos que nosotros necesitemos. Muy bien. Primero vamos a definir lo que es la función. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar más líneas de código. Simplemente para que esté centrada esta línea. Lo primero que vamos a hacer es definir la función que le vamos a llamar Pareto. En esta función vamos a pasar tres argumentos. ¿Cuáles son los datos? Es decir, que le vamos a llamar al primer argumento datos, después defectos, ¿sí? Es decir, cuál va a ser la columna de defectos, y el tercer argumento, dónde está la frecuencia. Abrimos la línea de código para la función. Entonces, primero vamos a crear la variable para el primer argumento, datos. Después vamos a jalar eh, las columnas a lo que se refieren defectos y frecuencia de lo que viene siendo el data frame o la hoja de cálculo. Y esto lo vamos a poner en una variable que se llama df pareto, ¿sí? Que va a ser igual a df, que es la variable de los datos, ¿sí? Donde tenemos la hoja de datos. Y aquí vamos a jalar defectos y frecuencia. Posteriormente, vamos a definir otra variable donde tenemos que deshacernos de todas aquellas celdas que tengan NA, ¿sí?
¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner la variable par y vamos a poner la variable de dfpareto, ¿sí? Y ponemos el método drop na. Drop na. Ya una vez que nosotros eliminamos los NAs, entonces, ¿qué sigue? Vamos a sortear los valores de la frecuencia de mayor a menor. Y para eso vamos a utilizar otra variable, dfp, que va a ser igual a la variable anterior, par, ¿sí? Vamos a poner sort values y vamos a sortear los valores mediante by frecuencia y va a ser el modo descendente. Una vez que tenemos esto, vamos a decirle a la función que queremos que el índice esté precisamente en la columna de defectos. Eso lo hacemos de la siguiente manera. dfp.index va a ser igual, y aquí es donde vamos a declarar que queremos que el índice esté en defectos. dfp defectos. Y aquí ya tenemos declarado dónde queremos el índice. Ahora lo que vamos a hacer es crear otra columna donde va a estar el porcentaje acumulado de las frecuencias. Esto vamos a hacerlo con dfp y queremos crear una nueva columna que se llame porcentaje acumulado. Vamos a abreviarlo como cum percentage. Cum percent. Aquí lo tenemos. Esto va a ser igual a, y la fórmula que vamos a tener para esto es dfp de frecuencia, ¿sí? Vamos a aplicarle el método de suma acumulada, .cumSum, y aquí lo que vamos a hacer es, lo vamos a dividir entre la sumatoria de la frecuencia y esto lo vamos a multiplicar por 100. Ya una vez que tenemos esto, ahora sí, sigue el código para ejecutar la gráfica. Vamos a escribir plt.var, queremos una gráfica de barras, ¿sí? Donde queremos meter en el eje de las X, queremos meter lo que viene siendo defectos. Y en el eje de las Y queremos lo que viene siendo las frecuencias. Ahora vamos a rotar lo que viene siendo las etiquetas en el eje de las X, ya que si no las rotamos, entonces va a estar un poco ilegible. ¿Cómo hacemos esto? Con la variable de xtix vamos a poner aquí el comando de rotación y vamos a ponerle 45 grados. Después, ¿qué hacemos? Vamos a agregar las etiquetas a la gráfica, etiquetas en X y etiquetas en Y. Para las etiquetas en X queremos que sea defectos. Entonces es plt.xlabel, ¿sí? Vamos a poner defectos. Para las etiquetas en Y queremos que sea la frecuencia. Entonces plt.ylabel y va a ser frecuencia. Vamos a agregarle un título, ¿sí? El título que le vamos a poner es Pareto de defectos. Va a ser plt.title y le vamos a poner Pareto de defectos. Ya una vez que tenemos esto, ahora vamos a iniciar el desarrollo de la gráfica de la línea del acumulado, ¿sí? Y para esto necesitamos generar una escala en el lado derecho y con esto podemos pasar al método twinX, plt.twinX,
Y necesitamos que esta escala tenga unidades de porcentaje. Para esto, vamos a llamar a la clase .gca, lt.gca, y eso lo vamos a aplicar en el axis de las Y's. Y aquí le vamos a decir que queremos porcentaje. Formatter, y queremos que el texto tenga un formato de porcentaje. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ahora vamos a graficar el acumulado. plt.plot dfp, y cuál era la columna del acumulado, era cum%. Lo queremos de color rojo. Vamos a ponerle red, y queremos que tenga un marcador tipo de diamante. Vamos a llamar al marcador de diamante, y este marcador queremos que tenga cierto tamaño. ms es de marker size, y vamos a experimentar con un marcador de 7. Vamos a decirle que nos muestre la gráfica cuando termine eh, de leer todo este código, la función, y listo. Lo corremos, no tenemos ningún error. Entonces, ahora vamos a llamar a lo que viene siendo la función Pareto. La función Pareto va a tomar tres argumentos, ¿sí? Datos, defectos y frecuencia. Tenemos que los datos se llaman ADS, ¿sí? Esa es la variable donde tenemos eh, los datos de este archivo de Excel, y queremos llamar a la columna defectos y su frecuencia es counts. Y eso lo tenemos que pasar como string o cadena de datos, ¿no? Cadena de letras, de texto. ¿Cómo hacemos esto? Llamamos a la función Pareto y vamos a colocar los tres argumentos. Ads, luego defects, y después el segundo argumento va a ser counts. Corremos y aquí lo tenemos. El Pareto con la línea acumulada. Como les había dicho, necesitábamos la rotación precisamente de estas etiquetas, ¿sí? De los nombres de los defectos. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiéramos puesto la rotación? Entonces las etiquetas son ilegibles. Es por eso que necesitamos la rotación con ciertos grados. Vamos a intentar 20 grados. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Todavía necesito un poco más, por eso decidí mejor dejarlo en 45. En 45 grados. Aquí está. Eh, podemos también utilizar, ya con esta función, podemos correr esta misma función para hacer el Pareto de distintas variables. Supongamos que no queremos hacer el Pareto utilizando la frecuencia, a lo mejor queremos hacer el Pareto utilizando rechazos, rejects. Entonces, simplemente aquí lo sustituimos por rejects y aquí tenemos el Pareto. Podemos utilizar otra variable en lugar de rejects, a lo mejor lo que fue muestreado, ¿sí? Sampled. Vamos a sustituir rejects por sampled y aquí lo tenemos. Vamos a regresarnos a lo que viene siendo, vamos a ponerle weight, ¿sí? Vamos a sustituirlo aquí. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy útil crear funciones, ¿sí? Las funciones nos ahorran volver a escribir el código. La primera vez
que vamos a hacer esto, pues obviamente tenemos que escribir el código. Aquí estoy utilizando lo que viene siendo el método pyplot, pero es todavía más eficiente utilizando el método orientado a objetos, o como se le llama en Python, eh, Object Oriented, porque tenemos una mejor manipulación de la gráfica, podemos hacer una mejor personalización, podemos hacer anotaciones y tenemos toda la libertad de manejar el canvas, es decir, el canvas le llamamos a toda la figura o el área blanca. Tenemos libertad total para manipular cualquier detalle de lo que viene siendo la gráfica y también de desarrollar gráficas adentro de una gráfica. Esa es una gran ventaja sobre Minitab o sobre JMP. Es por eso que Python actualmente es uno de los programas más, digamos, comunes o más deseados entre los científicos de datos para lo que es el desarrollo de análisis, porque si tiene mucha libertad, es muy poderoso, se tienen muchísimas librerías y podemos hacer de todo. ¿Sí? Otra de los lenguajes de programación también más utilizados, aparte de Python, viene siendo RStudio, que después vamos a cubrir también RStudio. En este momento, debido, digamos, a la demanda y a la popularidad de este lenguaje, nos vamos a concentrar en muchos tutoriales, en los siguientes tutoriales en Python, sin dejar de lado a Minitab y JMP. Vamos a empezar subiendo más tutoriales de Python, pero sobre todo más de Minitab y JMP porque son los más usados en la industria maquiladora. Ahora, les había dicho que íbamos a hacer también el Pareto de lo que viene siendo damage, ¿sí? De lo dañado, cuando no tenemos las frecuencias. ¿Cómo le hacemos para que Python nos lea y nos haga el conteo de todos estos defectos cuando los tenemos en forma de lista, en forma de repeticiones, con códigos? Esto es muy, muy sencillo. Lo podemos hacer de esta manera. La siguiente manera lo voy a hacer sin la línea acumulada, simplemente por efectos de mostrar la simplicidad que tiene este código y lo poderoso que es el programa. Hacemos lo siguiente. ¿Sí? Para esto vamos a crear una nueva variable, le vamos a llamar defectuosos. ¿Sí? Vamos a igualar esto a pd.dataframe y queremos un dataframe precisamente del archivo de ads, donde queremos pasar lo dañado, ¿sí? Y que nos cuente los valores. Value counts, ¿sí? Y para esto vamos ahora a graficar defectuosos. Defectuosos.plot y el tipo de gráfica que queremos, el kind of graphic, va a ser barra. ¿Sí? Le decimos que nos muestre la gráfica y listo. Aquí lo tenemos. Esta ya viene siendo una gráfica de Pareto, una gráfica sencilla, sacado simplemente con 3 líneas de código, ¿sí? A partir de este set de datos. Muy bien, este fue un tutorial utilizando código Python en el ambiente de Anaconda, ¿sí? Utilizando Jupyter Notebook. Espero que les haya gustado este tutorial y estén con nosotros para más tutoriales. Si tienen algún tema en específico que les gustaría ver, alguna técnica en específico, ya sea de Minitab, JMP o Python, me pueden mandar un mensaje por Facebook o pueden poner un mensaje aquí en la publicación y con mucho gusto desarrollamos un tutorial. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.